Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mi Mangekyo Sharingan no puede salvar a Mairo, así que aquí está la idea. Reencarné con el Mangekyo Sharingan. Suena exagerado, ¿verdad? Botón de victoria instantánea. Excepto que apenas puedo mantenerlo activo durante 30 segundos sin sentir que me están calentando el cerebro. Mis reservas de chakra son patéticas. Mi experiencia en combate es nula. Y el sistema que me dio estos poderes vio mi situación y me dijo buena suerte antes de irse a hibernar. Ah, y el asesino de héroes, el tipo que asesina héroes por no ser dignos, simplemente decidió que mi madre no era lo suficientemente buena. Nunca volverá a caminar. Sé cuándo atacará de nuevo. Sé dónde. Tengo exactamente 4 semanas para entrenar. 4 semanas para pasar de no puedo dar un puñetazo sin tropezar a puedo sobrevivir a una pelea con un asesino en serie. La decisión inteligente: no meterme. Que los héroes profesionales se encarguen. Pero tengo 15 años, estoy furioso y, al parecer, tomo decisiones con la sabiduría de un protagonista shounen. Al menos estoy en estudios generales. Pocas expectativas. ¿Y qué tiene que ver ser un héroe con la venganza? 214. Capítulo 209. Vigilantes y monstruos. La voz del Dr. Garaki resonó suavemente en su oído. Doctor. La fase de recuperación ha concluido. Gracias, Ood. Lo has hecho excepcionalmente bien. El viejo científico soltó una risita. Ahora, Ood jadeó, sus brazos auxiliares se flexionaron mientras las salidas de ventilación de su espalda se encendían en un rugido cegador y blanco. ¿Puedo matarlo? Ahora puede ignorar los parámetros de recuperación. Elimine la molestia que le persigue y continúe como mejor le parezca. Mientras tanto, Inasa. ¿Cuál es tu situación actual? Hemos recibido informes de avistamientos de un gnomo más allá de los límites de la prefectura de Aichi. Infórmanos. La voz resonó a través del comunicador sujeto a la oreja de Inasa, sacándolo de sus pensamientos. Inasa no apartó la vista de la silueta de alas negras que tenía delante. Sigo en la persecución, Sensei. Medianoche. Nos encontramos en medio de una zona urbana densamente poblada, los refuerzos están en camino. Resistan y eviten a toda costa las bajas civiles. No hagan nada precipitado. Tranquila, señora. Ignoró el ardor en la mejilla, con los ojos llenos de determinación. Aunque me cueste la vida, me aseguraré de que no se me escapen. Apenas había terminado de hablar cuando un espeso y maloliente lodo negro brotó repentinamente de las bocas de Tomura Shigaraki, Dabi, Toga y el resto de los miembros de la liga capturados. ¡Qué asco! Otra vez no. La queja ahogada de Toga se vio interrumpida cuando el lodo viscoso se expandió rápidamente, envolviendo sus cuerpos por completo. Con un estallido repentino y violento, el lodo negro implosionó, desapareciendo por completo de las cápsulas de la doncella de hierro. Las pesadas ataduras quedaron completamente vacías, balanceándose sin fuerza al viento que emanaba de los tentáculos de Or. ¿Qué? Los ojos de Inasa se abrieron de horror al ver cómo sus objetivos se desvanecían en el aire, escapando así de las garras del gnomo. Ahora bien, disfruta a tu antojo. Ood miró fijamente sus manos, que no sostenían más que ataduras vacías. Lentamente, la cabeza del Giant giró hacia abajo, en dirección al solitario estudiante de Shiketsu que se encontraba debajo. La irritación en sus ojos amarillos fue reemplazada por un brillo puro y depredador. Abajo, los viajeros matutinos que habían corrido a una distancia prudencial voltearon la cabeza para observar. Las personas que estaban más lejos señalaban hacia arriba y alzaban sus teléfonos para grabar. A pesar de la situación actual, los hábitos arraigados no eran algo que pudiera cambiarse rápidamente. Muy por encima, ¿se han ido? Las palabras de Inasa se le quedaron atascadas en la garganta.
Sus ojos permanecieron fijos en las cápsulas de contención vacías que se balanceaban bajo los tentáculos del Nomu, luchando por procesar lo que acababa de presenciar. ¿Cómo demonios desapareció la liga? Inasa. Responde. La voz de Mitnick rompió el altavoz, su tono tenso por el creciente pánico ante el repentino silencio al otro lado. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Por qué dejaste de informar? Inasa no podía apartar la vista del cielo. Tragó saliva con dificultad. Sensei medianoche, la liga. Se han ido. Al cruzar la línea, el sonido de las sirenas y los gritos caóticos en el puente de Kanagawa parecieron desvanecerse brevemente mientras Mitnick se congelaba. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que se fue? Yo Arashi, perdiste de vista al objetivo. Yo no, respondió con ansiedad. Los vi escupir una masa negra, les salió disparada de la boca y los engulló enteros. Las ataduras que los sujetaban ahora están completamente vacías. ¿Qué? La voz de Mitnick se elevó en un jadeo agudo e incrédulo. ¿Todos desaparecieron? Todos ellos. Al observar la monstruosidad voladora en la distancia, sus ojos se entrecerraron una vez más. No todos. Su mirada se encontró con los brillantes ojos amarillos de Or. El rostro de Giant se abrió lentamente para formar una sonrisa anormalmente amplia, llena de hileras de dientes irregulares. La sola visión provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Inasa. Esa cosa sigue aquí. Muy por encima de la ciudad, ninguno de los dos se movió. El viento matutino silbaba suavemente entre los imponentes edificios que se alzaban abajo, mientras las dos figuras permanecían suspendidas en el aire, mirándose fijamente desde una distancia de varios cientos de metros. Odd movió lentamente los hombros. Tú, me has estado siguiendo durante tanto tiempo. Las cápsulas de sujeción vacías que colgaban de sus tentáculos se soltaron una tras otra. Clan. 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 Los pesados contenedores de acero cayeron por los aires antes de estrellarse contra las calles desiertas con estruendos, esparciendo trozos de asfalto por las intersecciones abandonadas. Sus ojos amarillos no se apartaban de Inasa. ¿Eres realmente fuerte? La voz distorsionada resonó en el cielo, lo suficientemente clara como para que él la oyera. Después de todo, no te ves fuerte. Los ojos de Odd escrutaban profundamente. Lo único que puedes hacer, es controlar el aire. La larga sucesión de frases le heló la sangre a Inasa. Según las noticias, se trataba de armas biológicas fabricadas con los cuerpos de víctimas fallecidas. Es decir, eran, en todo sentido, cadáveres reanimados incapaces de pensar por sí mismos. ¿Eres, siquiera un héroe? Entonces, ¿por qué diablos? ¿Podría hablar este? Inasa. La voz de medianoche se escuchó a través del comunicador. Escúchenme con atención. Han cumplido su misión. La Liga ha escapado. Su objetivo de persecución ha terminado. Basta ya. Retírense. Inasa no respondió. Esta cosa, parece estar preocupada por mi fuerza. Yo Arashi, ¿me estás escuchando? Ya has hecho suficiente. Su tono se elevó aún más. Desconéctate inmediatamente. La voz de Mitnick resonó a través del auricular, pero Inasa no apartó la mirada del monstruo. ¿Retiro? Bajó la mirada. Las calles estaban repletas de gente congelada. El tráfico estaba paralizado. Si se daba la vuelta y salía volando en ese mismo instante, había dos escenarios posibles. Uno, el monstruo lo perseguiría para acabar con él. Esto sería ideal, ya que le permitiría alejarlo. Sin embargo, si hubiera querido eso, ya lo habría atacado. El hecho de que pudiera hablar por sí solo significaba que tenía inteligencia. Había muchas probabilidades de que lo reconociera y no cayera en la trampa. Si se retiraba y no lo seguía, entonces era incierto lo que sucedería. En el peor de los casos, esta criatura se lanzaría directamente contra la multitud solo para encontrar a alguien más con quien luchar. Lo siento, profesor Medianoche. Los vientos a su alrededor arreciaban con más fuerza. Pero lamentablemente no puedo cumplir en un momento como este. ¿Qué? Si me retiro ahora, perderemos los únicos ojos que vigilan esto. Nadie sabe a dónde va. Nadie sabe dónde aterrizará. Y cuando aterrice, exhaló. Habrá civiles. La voz frustrada de Mitnick provenía del otro extremo. No te lo estoy pidiendo. Esto no es algo con lo que puedas lidiar. Retírate. Es una orden. En respuesta a eso, una sonrisa apareció en su rostro. ¿Orden? Lo siento, pero, es deber de un pasante, escuchar las palabras de su héroe principal. Dijo, preparándose. Desafortunadamente, usted no es mi mentor principal, Sensei de Medianoche.
Por lo tanto, en realidad no estoy obligado a obedecer. Gritó. En el fondo, sabía que era una imprudencia, un argumento puramente semántico para justificar el desobedecer la orden directa de un héroe profesional. Pero al ver las calles abarrotadas, no pudo dar marcha atrás. Lo siento por lo que estoy a punto de hacer. Pero un héroe no da la espalda. Tampoco deja que su espíritu se enfríe. Esperaré hasta que lleguen los refuerzos, y aceptaré cualquier castigo que me impongan después. Por otro lado, el rostro de Midnight cambió. Olvídate de aceptar el castigo. Quizás no quede nadie vivo que lo acepte después de que él haya hecho esto. Yo Arashi, ni se te ocurra. Su voz quedó completamente ahogada cuando Inasa alzó la mano y le arrancó con fuerza el comunicador de la oreja, arrojándolo al cielo. El pequeño dispositivo fue engullido al instante por sus propias corrientes ascendentes, perdiéndose entre las nubes. ¿Soy un héroe? Inasa repitió en voz alta las palabras de Or, dejando atrás su tono bullicioso habitual y adoptando un tono cortante y afilado. La sangre de la herida en su mejilla goteaba por su mandíbula, pero sus ojos ardían con una pasión desenfrenada. Soy estudiante del Instituto Shiketsu. Mi nombre es Inasa Yorashi. Gale Force. Boom. La brisa matutina se desvaneció, absorbida por completo por una enorme zona de baja presión localizada centrada exclusivamente en Inasa. Cientos de microcorrientes de aire comenzaron a azotar su cuerpo como pequeños motores a reacción. Y te voy a mostrar, qué clase de héroe soy, Split Skelch. Ood no esperó a que terminara. Como era de esperar, Giant no tenía ninguna inclinación por los discursos motivacionales ni las declaraciones heroicas. Los 5 tentáculos de su mano izquierda se dispararon simultáneamente, recorriendo la distancia que los separaba en una fracción de segundo. ¡Bang! 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 Los 5 proyectiles atravesaron limpiamente el edificio de oficinas que se encontraba justo detrás de donde había estado parada Inasa. El énfasis en las palabras había sido Oda alzó la vista. Inasa estaba 30 metros más alto que hacía un segundo, impulsado por una violenta corriente ascendente que lo había lanzado en el momento en que los tentáculos se separaron de los hombros de Or. Varias toneladas de hormigón pulverizado caían sobre las calles de abajo. Gritó Inasa, levantándose rápidamente entre el polvo que se elevaba. Sabes que es de mala educación interrumpir a alguien a mitad de una frase, ¿verdad? A mitad de la frase, bajó los brazos. Inasa capturó la totalidad de la presión atmosférica en un radio de 100 metros. Todas las corrientes dentro de un radio de 400 metros invirtieron su dirección simultáneamente, colapsando hacia adentro desde todos los puntos cardinales a la vez, alimentando una única columna giratoria que se formó alrededor de la posición de Ood con un sonido como si el cielo se estuviera desgarrando. Gale Force. Bobina. ¿Quién? La pared del vórtice se cerró. En una fracción de segundo, las corrientes convergentes se transformaron en un violento tornado localizado, que envolvió por completo a la gigantesca criatura en una ráfaga de aire cortante a alta velocidad. La fuerza de la corriente ascendente elevó los pesados escombros de hormigón de nuevo hacia el cielo, así como todo lo demás que no estuviera firmemente enraizado en la tierra. En su interior, los ojos amarillos de Ood seguían la trayectoria del tornado. Escombros, una señal de tráfico, cristales rotos, grava suelta de un tejado dañado. Abajo, la población civil estaba completamente aterrorizada. El rugido ensordecedor del ciclón artificial resonaba por la calle. No muy lejos, 2 peatones que aún no habían evacuado fueron derribados por la diferencia de presión. Un camión de reparto derrapó lateralmente sobre la calzada, y su conductor, confundido, agarró el volante. Todos retrocedan. La voz de Inasa resonó desde arriba. Aléjense de los edificios. Ahora. Sin embargo, no. Ese es mi coche. Al oír el grito, sus ojos recorrieron las calles, siguiendo a los civiles restantes con la misma atención que le prestaba al vórtice. Cada corriente que controlaba hacía 2 cosas a la vez: alimentar el tornado y alejar a la gente de la zona de impacto. Era lo más difícil que había intentado jamás en el campo. Su atención se dividía en 4, 5, 7 direcciones, y cada corriente divergente requería un ajuste constante. Confiaba en su propia fuerza, pero subestimar al enemigo era la manera más segura de ser tomado por sorpresa. No podía contenerse ante un monstruo como ese, pero bajo ningún concepto podía permitir que los extremos del vendaval arrasaran las concurridas intersecciones de abajo. Solo podía rezar para que los héroes de la agencia local ya estuvieran movilizando a la multitud. Aguanten. Solo aguanten.
A pocas cuadras de distancia, una furgoneta de noticias blanca giró bruscamente hacia la acera, frenando en seco con un chirrido de frenos. La puerta lateral se abrió de golpe y un joven reportero, visiblemente nervioso, salió corriendo, agarrando un micrófono mientras un corpulento camarógrafo cargaba una pesada lente de transmisión sobre su hombro. «Estamos en directo. Conectemos en directo ahora mismo», gritó por encima del aullido del viento, ajustándose el auricular mientras la lente enfocaba la enorme nube negra en forma de embudo que surcaba el horizonte. «Aquí Asai Televisión informando en directo desde los límites del sector urbano», gritó la reportera al micrófono, con el cabello azotándole violentamente la cara. «Un catastrófico enfrentamiento entre villanos ha estallado en pleno vuelo. Estamos presenciando lo que parece ser un combate aéreo entre un aspirante a héroe profesional y un villano no identificado, a unos 300 metros de altura. Este es el 18º ataque importante que la ciudad ha sufrido en las últimas 2 semanas desde la retirada de Olmighet y el incidente en la zona cero, con múltiples ataques menores repartidos por toda la ciudad». La reportera apretó una mano contra su auricular cuando otra violenta ráfaga casi le arrebató el micrófono de las manos. Los vientos se están volviendo cada vez más inestables. Las autoridades locales están ordenando la evacuación inmediata de las manzanas aledañas. Recomendamos encarecidamente a todos los que estén viendo esta transmisión que se mantengan alejados del distrito afectado. Detrás de ella, el cámara hizo zoom. La imagen se llenó con una colosal columna de viento giratorio. Las imágenes ya se habían emitido y un sinfín de televisores mostraban fragmentos de hormigón girando sin cesar alrededor del embudo blanco. Incluso desde la distancia, el rugido ensordecedor ahogaba el estruendo de las sirenas de evacuación. Mientras tanto, lejos de los vientos aulladores y los gritos de los civiles, la misma transmisión parpadeaba silenciosamente en un televisor roto que se encontraba entre los restos de una tienda de electrónica vandalizada. La tienda había sido destrozada durante un robo varios días antes. Los estantes estaban volcados, con cristales rotos esparcidos por el suelo, y un cartel descolorido de cerrado hasta nuevo aviso colgaba torcido de la entrada. Justo enfrente se encontraba una antigua empresa farmacéutica que aparentaba estar en buen estado. Sus ventanas estaban tapiadas. Sus puertas estaban encadenadas y las luces se habían apagado hacía mucho tiempo. Grifo. 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 Una figura solitaria apareció doblando la esquina. Una capa oscura ocultaba la mayor parte de su figura, mientras que un sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre su rostro. Debajo se escondía una cabellera blanco plateada y un rostro parcialmente cubierto por una media máscara. Una mano enguantada permanecía casualmente metida en un bolsillo. La otra sostenía una pequeña novela de bolsillo de color naranja. Su atención no se apartó ni un instante de las páginas. Finalmente, colgada sin miramientos sobre su hombro como un saco de arroz, era una mujer. Sus muñecas y tobillos estaban fuertemente atados con grilletes de piedra que hacían las veces de esposas. Quedaba colgando boca abajo contra su espalda. Al ver la compañía farmacéutica más adelante, apretó los dientes, con los ojos llenos de veneno y resentimiento mientras murmuraba. «Ya estamos aquí». 215. Capítulo 210 Vigilantes y monstruos 2. Al ver la compañía farmacéutica más adelante, apretó los dientes, con los ojos llenos de veneno y resentimiento mientras murmuraba. «Estamos aquí». No hubo respuesta. Ella frunció el ceño. «Hey. Nada. ¿Qué demonios? ¿Me estás ignorando?» Infló las mejillas. «Dije que estamos aquí». Todavía nada. Una vena se le hinchaba en la frente. «Oye». El hombre pasó la página con pereza. «¿MMM?» La mujer lo miró con incredulidad. «¿Podrías dejar de escribir ese maldito libro de una vez?» Se retorció violentamente contra sus ataduras. «Llevo 30 segundos diciéndotelo. Este es el lugar». La figura finalmente dejó de caminar. «¿Eh?» Lentamente levantó la cabeza. Su mirada se dirigió hacia el edificio farmacéutico abandonado. «Ah, claro. Lo siento. Me desconecté un rato». La villana atada casi explotó. «¿Qué?» Ella rebotó furiosamente contra su hombro. «Yo soy el que te ha estado dando indicaciones. Literalmente estoy colgado boca abajo. Me duele la cabeza. Me duele el estómago. Mi dignidad duele. Y me estás diciendo que has estado leyendo ese estúpido libro durante todo el viaje. En realidad está bastante bien». Volvió a mirar la pequeña novela de bolsillo naranja y la cerró con un suspiro interior. «Menos mal que no se llama Icha Icha Paradise».
Si no, sospecharía que estoy siendo poseído por el mismísimo Kakashi. Guardó la novela en el bolsillo y volvió a alzar la vista hacia las puertas oxidadas y las entradas encadenadas de las instalaciones abandonadas. ¿Así que este es el lugar? Sí, tú, fracasado de las películas de terror psicológico, este es el lugar. Siseó. Su mirada rebosaba de malicia. ¿Contento ahora? Ya tuviste tu pequeño recorrido. Ahora déjame ir antes de que te arrepientas. El hombre enmascarado permaneció completamente inmóvil. Yuta observó el edificio un momento más. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado, que había recuperado del cuarto subterráneo del muelle de carga por el que habían pasado hacía algún tiempo. Sus ojos recorrieron la imagen. Luego volvieron al edificio. 12, dijo. ¿Qué? Hay 12 personas dentro, dijo, doblando de nuevo el papel. Me dijiste que 8. La villana se puso rígida sobre su hombro. Yo conté mal. Se guardó el periódico en el bolsillo. Tampoco mencionaste el sótano. Ni a las 2 personas en el tejado. Silencio. Tengo mala memoria espacial, dijo, con una convicción cada vez más menguante. Yuta giró la cabeza para mirarla directamente. La capucha le cubría la mayor parte del rostro, pero ella pudo ver su único ojo, que parecía completamente impasible. «¿Ibas a dejarme entrar ahí sin estar preparado?», dijo. «Yo iba a...». Se detuvo. Intentó otro enfoque. «Mira. Un trato es un trato. Yo te traje aquí y tú me dejaste ir. Eso fue lo que acordamos. Aceptaste llevarme a una reunión de convictos fugados de la prisión de Shinjuku». Se volvió hacia el edificio. «No dejes fuera a 1/3 de la población ni a las personas que están en posición de disparar a cualquiera que entre por la puerta. TCH, todavía cuenta». Él no dijo nada y, como consecuencia, su expresión se ensombreció. ¿Qué? ¿Asustado ahora? ¿Dónde quedó esa pose de tipo duro que tenías hace unas horas? ¿O es que te asusta la idea de enfrentarte a varias personas? Sin decir palabra, sacó la mano del bolsillo con disimulo. Crepitar. Pequeños arcos de electricidad azul danzaban sobre su manga. «Supongo que quieres volver a sentirte electrizado», murmuró con voz monótona y completamente aburrida. La expresión de la villana se congeló mientras el color desaparecía de su rostro. Un violento escalofrío recorrió su cuerpo inmovilizado al pensar en experimentar otra terapia de choque. No. Apretó los dientes al instante, su bravuconería se desvaneció en el aire. De acuerdo. Bien. 15. Son 15. Los 3 adicionales llegaron anoche, no supe de ellos hasta esta mañana. Peculiaridades. No estoy seguro. No todo el mundo revela sus secretos de entrada. Lo único que sé es que uno tiene una peculiaridad que le permite atacar a distancia. ¿Qué es? Perforador de huesos. Puede lanzar púas de hueso desde sus manos a unos 40 metros de distancia. Con una precisión de hasta 20 metros. Gracias. El relámpago se desvaneció de sus nudillos. Dejó escapar un suspiro de alivio, mirando al suelo y maldiciéndolo en silencio, un adulto aparentemente joven que no tenía derecho a ser tan aterrador, a morir una muerte miserable y solitaria por dentro. Pero no se detuvo ahí, sino que procedió a maldecir todo lo que la había llevado a caer en manos de ese monstruo. Su nombre era Nakime Michakatsu. Nombre de villana. Diosa del grimorío. Desde su captura, la relación entre ambos había sido, cuanto menos, extraña. El infame justiciero, el colmillo blanco, se había convertido recientemente en una leyenda aterradora en el mundo de Lampa, por romper sistemáticamente los huesos y clavar las púas de los convictos fugados en toda la prefectura. La mujer que cargaba sin miramientos sobre su hombro era una de esas convictas, capturada horas antes. No estaba detenida en una comisaría por una sencilla razón. Había negociado. Afirmó que podía llevarlo directamente a un punto de encuentro masivo de otros fugitivos de la fuga de Shinjuku. A cambio, negoció su vida, sus huesos y, sobre todo, su rostro. Después de todo, hacía poco había visto cómo a una compañera le daban un puñetazo en la cara. Delante de un cretino que defendía la verdadera igualdad de género, no se atrevía a arriesgar su preciada imagen. El colmillo blanco no prestó atención a sus maldiciones silenciosas. Ajustó su agarre sobre las ataduras y se disponía a cruzar la calle hacia las puertas encadenadas cuando un estruendo resonó en la tierra. Auge. La onda expansiva lejana era débil, pero la presión atmosférica cambió lo suficiente como para erizarle el vello de la nuca. Hizo una pausa, girando la cabeza hacia el extremo opuesto de la ciudad.
No podía ver nada concreto a través de la densa y altísima red de rascacielos, pero el cielo en esa dirección parecía distorsionado, con pesadas nubes grises que se arremolinaban de forma antinatural. Otro ataque de villanos cerca, pensó, frunciendo el ceño bajo su sombrero de ala ancha. Lo suficientemente cerca como para oírlo. Era una situación complicada. La magnitud de aquella explosión lejana sugería algo propio de un desastre de gran envergadura, pero tenía un rastro caliente justo delante. Antes de que pudiera seguir deliberando, unas sombras salieron disparadas del tejado de la empresa farmacéutica. Swish de swish swish. Sin previo aviso, se dispararon en rápida sucesión puntas de hueso alargadas y dentadas. Yuta ni siquiera pestañeó cuando su cuello se dobló hacia un lado. Vaina. La primera punta de hueso rozó su mejilla por una fracción de pulgada, cortando el aire y atravesando directamente la tela del hombro y el muslo de la prisionera antes de clavarse profundamente en el suelo de hormigón. ¡Kiara! Oigan. También me están disparando a mí. Idiotas, estoy de su lado. Gritó, con el rostro completamente pálido al darse cuenta de que a sus aliados no les importaban los daños colaterales. Apenas tuvo tiempo de terminar su grito antes de que toda la fachada del edificio farmacéutico se derrumbara. Proyectiles torrenciales y proyectiles letales salieron disparados simultáneamente desde múltiples direcciones ocultas, fijando por completo su ubicación. Explosión de sangre hirviente. Perforador de huesos. Corte con motosierra. Bombardeo de flores de arena. Sangre, huesos, acero retumbante y polvo a presión convergían en el único punto donde se encontraba el justiciero. Esto es. ¡Boom! El suelo donde estaban parados quedó completamente demolido. Una espesa cortina de asfalto pulverizado, polvo y escombros se elevó en todas direcciones, cubriendo por completo la calle con una nube de polvo. Pasaron los segundos mientras el polvo se cernía pesadamente en el aire matutino. El ataque parecía haber sido un éxito, pero nadie se movió. Los atacantes ocultos permanecieron inmóviles, esperando cualquier señal de un cadáver visible. Lamentablemente, estaban destinados a sufrir una decepción. El polvo se disipó y el cráter quedó vacío. Son más cautelosos que el grupo anterior. La voz tranquila y clara resonó desde el otro lado de la calle. En lo alto del tejado de la tienda de conveniencia vandalizada, perfectamente equilibrado al borde del saliente de hormigón agrietado, estaba el colmillo blanco. Aún sostenía con indiferencia a la villana sobre su hombro. La mujer estaba cubierta por una espesa capa de sudor frío, con el pecho agitado por el terror que sentía al pensar en lo cerca que había estado de su fin. El único ojo visible del vigilante recorrió con la mirada el edificio farmacéutico, inmóvil y silencioso, al otro lado de la calle. Para cualquier observador común, o incluso para un héroe profesional promedio, la estructura parecería completamente abandonada. Ni un alma a la vista. Cualquiera que no supiera la verdad pensaría que esos ataques mortales se materializaron literalmente de la nada. Ya que hemos llegado a esto, ¿no crees que deberías dejar de actuar de forma sigilosa? Preguntó en voz baja, levantando una mano enguantada para deslizar ligeramente el ala de su sombrero hacia arriba. Después de todo, lentamente, la mirada apagada en sus ojos desapareció. El iris cambió, tornándose de un rojo sangre intenso y brillante, con 3 distintivos tomoe negros que comenzaron a girar lentamente. Tu camuflaje es pésimo. Los villanos no permanecieron ocultos por mucho tiempo. TCH. Una voz chasqueó la lengua. El brillo que cubría el edificio farmacéutico ondulaba como agua agitada. Apareció una figura. Luego otro. Luego 5. Como fantasmas, el efecto de ocultación, muy probablemente el efecto de la peculiaridad de alguien, fue eliminado y reveló las siluetas ocultas que salieron. Un mutante descomunal, con la piel negra como el carbón y brazos tan gruesos como troncos de árboles, se crujió el cuello. Un hombre larguirucho, con los antebrazos cubiertos de protuberancias óseas irregulares, hacía girar con indiferencia otra espina entre los dedos. Y un bruto con cabeza de motosierra, cuyos antebrazos parecían arrancar con auténticas motosierras. Otros emergieron de tejados, ventanas rotas y balcones. Algunos presentaban mutaciones grotescas. Otros parecían completamente normales. Algunos estaban tan desfigurados que apenas se parecían a seres humanos. Entre ellos, flotando ligeramente por encima del pavimento sobre una columna de polvo fino que se movía y se arremolinaba, se encontraba una mujer madura de rasgos marcados. Cargada sobre el hombro de Yuta, Nakime Michakatsu miró al grupo con los dientes apretados. El sudor frío que le corría por el cuello se transformó en una furia ardiente e hirviente.
bastardos, escupió, con la voz temblando de veneno. Así que también quieren matarme, ¿eh? Después de todo lo que hemos pasado juntos en ese infierno. Tú lo trajiste, cariño, respondió la anciana sentada en el pilar de arena con suavidad. Hizo un gesto casual con la mano y una sonrisa perezosa y burlona, con la voz cargada de dulzura artificial. En realidad, tú eres la que nos metió en este lío. Vimos una oportunidad perfecta para llevárnoslo mientras estaba desprevenido, y la aprovechamos. No puedes culparnos por priorizar nuestra libertad, ¿verdad? Nakime apretó la mandíbula con tanta fuerza que chasqueó, ya que, comprensiblemente, no tenía nada que replicar. La mujer que manipulaba la arena apartó la mirada de Nakime, y su sonrisa se desvaneció al instante. Sus ojos se volvieron inexpresivos, completamente aburridos, y desprendían una hostilidad manifiesta mientras fijaba su mirada en el hombre que estaba a su lado. Con el mismo aspecto y la misma máscara. Debe ser ese psicópata que lleva toda la semana atacando a los fugitivos. No se molestó en ocultar el disgusto en su rostro. Encontrarme contigo, exhaló por la nariz. Esta semana he tenido muy mala suerte. En efecto. La voz provenía del extremo izquierdo. Un hombre delgado se asomaba por la ventana del segundo piso. Llevaba un rosario enrollado en ambas manos, moviendo los dedos con la cadencia automática de quien llevaba décadas haciéndolo. Tenía los ojos cerrados. Mis ojos presienten un presagio muy funesto que emana de este individuo. Hizo una pausa al observar una cuenta. Un verdadero peligro para nuestra existencia. Lamentablemente, es una conclusión muy clara. Desde el tejado, un mutante cuyo torso producía rápidamente brazos adicionales, 4, luego 6, con las articulaciones crujiendo hacia afuera con una eficiencia inquietante, giró el cuello. Sin embargo, el objeto de su atención tenía la suya en otra parte. No te culpo. Últimamente me encuentro con muchos de esos. Al observar el viento que arremolinaba a lo lejos, Yuta dejó escapar un suspiro silencioso. Realmente no había tiempo que perder. De repente, una oleada masiva de chakras se precipitó a la palma de su mano izquierda, y la energía pura se manifestó instantáneamente como un torrente violento y cegador de relámpagos. Chirrido. 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 Antes de que los villanos visibles pudieran siquiera percibir el ensordecedor chillido, parecido al de un pájaro, de la técnica, rápidamente barrió con su mano bañada en relámpagos directamente por el techo de la tienda de conveniencia vandalizada que se encontraba justo debajo de sus pies. Crack boom. Los brillantes arcos de electricidad atravesaron el borde de hormigón como una red de plasma viviente, expandiéndose por toda la azotea en una fracción de segundo. Ga. Ak. 3 figuras deformadas se materializaron abruptamente al desmoronarse su camuflaje, y de sus cuerpos convulsos surgió humo antes de que se desplomaran colectivamente sobre el tejado. Una de ellas se desprendió sin fuerza de una unidad de aire acondicionado. Otro cayó de bruces sobre el hormigón agrietado. El último simplemente se estremeció una vez antes de quedarse completamente quieto. Las expresiones de todos los villanos presentes cambiaron, su autosuficiente confianza se evaporó por completo al darse cuenta de que su calculada maniobra de pinza no había dado ningún resultado. Los ojos de Nakime, apoyados sobre el hombro de Yuta, casi se le salieron de las órbitas. Observó fijamente a las 4 figuras inconscientes en la azotea con expresiones cambiantes antes de llegar a una conclusión clara. Realmente debería haber ido a la cárcel, suspiró. Yuta giró lentamente la cabeza para mirar hacia el edificio de la farmacia. Levantó la mano izquierda, ofreciendo la palma a los 13 convictos restantes. Arcos azules de relámpagos danzaban entre sus dedos, iluminando la parte inferior de su sombrero de ala ancha. Así que confía en mí cuando te digo, sus ojos recorrieron a cada uno de ellos por turno. La mujer de arena. El monje. El mutante. Cada figura dispuesta en cada ventana, azotea y balcón roto. Ese presagio está a punto de empeorar mucho. 216. Capítulo 211. Cañón de riel estilo relámpago. El ciclón artificial aulló a través del horizonte. Fragmentos de hormigón, acero retorcido, cristales rotos y trozos sueltos de asfalto giraban sin cesar a través del imponente embudo, mientras el rugido ensordecedor resonaba a varias manzanas a la redonda. Bobina. Inasa apretó ambos puños. El enorme tornado respondió de inmediato al comprimirse el imponente embudo. Su inmenso cuerpo se plegó sobre sí mismo a medida que cada capa de aire giratorio colapsaba hacia un único centro. Cientos de corrientes violentamente opuestas convergieron simultáneamente, comprimiendo el ciclón hasta convertirlo en una forma más pequeña y densa.
En cuestión de segundos, el colosal pilar se había convertido en una gigantesca esfera de viento que giraba violentamente, suspendida muy por encima de la ciudad. Ir. Con un violento impulso de ambos brazos, Inasa lanzó la esfera condensada hacia adelante. ¡Boom! El vórtice comprimido rasgó el cielo como un huracán en miniatura con forma física. Sin dudarlo, Inasa aceleró tras él. Tengo que alejarlo de las zonas residenciales. Sus ojos recorrieron las calles de abajo. Edificios de oficinas, complejos de apartamentos y el tráfico matutino. Si esa monstruosidad volviera a caer aquí, los daños colaterales serían catastróficos. Todo lo que tenía que hacer era guiar la masa hacia la bahía industrial. Solo un poco más lejos. Si puedo, ¿eh? ¡Boom! Una onda sónica salió disparada apenas un segundo después. Inasa apenas logró esquivarla, sintiendo el violento pico de presión cambiar con anticipación. Otra vez esto. En el interior del oscuro embudo del tornado, apenas unos instantes antes, los ojos amarillos de Oda habían seguido con la mirada la rápida y chirriante rotación del hormigón y el vidrio. Viento, girando, baja presión, sus brazos transformados se engrosaron automáticamente hasta duplicar su tamaño original. Aumento muscular. Poder. Brazos transformables. En el instante en que agitó sus brazos, los gradientes de presión cuidadosamente equilibrados colapsaron al instante. La fuerza absoluta de la onda expansiva desplegó por completo la tormenta condensada, enviando una pared física de sonido que se extendió por el cielo. Ahora, ¿dónde? Odd jadeó, desplegando sus enormes alas para aprovechar el vacío repentino. Giró la cabeza bruscamente hacia un lado, y lo primero que vio fue el puño de Inasa, cargado con aire comprimido, a pocos metros de su cara. Ráfaga de viento. Una ráfaga de viento concentrada y de alta velocidad estalló justo alrededor de su palma, impactando contra el pecho de Oda quemarropa. El gnomu de alto nivel fue engullido por el torrente de viento, que lo lanzó violentamente hacia atrás por los aires. ¡Maldita sea! Se ha escapado. Pensó Inasa, mientras reestructuraba frenéticamente las corrientes de viento dispersas a su alrededor para mantener su altitud. Su respiración ya se había vuelto irregular. Plan B entonces. Seguiré alejándolo cada vez más hasta que, en medio de sus pensamientos, el rugido del viento provocado por su explosión lo atravesó violentamente. Rotura. 5 tentáculos independientes de color negro azabache se extendieron directamente desde el radio de la explosión que retrocedía, disparándose hacia él a una velocidad vertiginosa y cegadora. Los ojos de Inasa se abrieron de par en par. Giró el torso en el aire, pero las puntas de obsidiana lo rasparon, arrancando grandes trozos de su traje de héroe y dibujando líneas irregulares de sangre carmesí sobre su piel. ¡Aléjate! Inasa golpeó el suelo con las manos, creando múltiples tornados de viento en miniatura para atacar. El Giant los esquivó todos con facilidad y se lanzó hacia él con sus propulsores a reacción. Inasa instaló rápidamente una barrera de aire. ¡Zas! Pero se rompió fácilmente cuando una ráfaga de viento pasó a su lado. Acto seguido, su cuerpo fue envuelto en tentáculos, al igual que el de Slash, y jalado a gran velocidad. Raur. Ood rugió mientras giraba el brazo hacia la estructura del edificio más cercano. Auge. El impacto fue ensordecedor. La espalda de Inasa se estrelló contra las gruesas vigas de refuerzo de hormigón del exterior del edificio. El refuerzo se fracturó formando una red de profundas fisuras a medida que la energía cinética del impacto se propagaba por la estructura. Polvo, mortero pulverizado y fragmentos de vidrio estructural salieron disparados en todas direcciones. Inasa ni siquiera tuvo aliento para gritar. La fuerza del impacto le arrancó el aire de los pulmones de un solo suspiro, y su visión se nubló por un instante. Su traje de héroe nunca había sido diseñado para resistir daños. Dejando que su cuerpo entrenado soportara todo el impacto del golpe directo que se transmitía a sus costillas y columna torácica. Pero Ood no había terminado. Los ojos amarillos de Giant brillaban con malicia mientras mantenía su agarre sobre los tentáculos constrictores. Con un brutal giro de torso, el monstruo tiró de los cables hacia atrás, arrancando a Inasa de entre los restos del pilar para luego lanzarlo hacia abajo con la fuerza de un meteorito. ¡Woosh! En el último segundo, meses de entrenamiento extenuante, familiaridad con su peculiaridad y talento natural superaron la conmoción de su cuerpo. Inasa no intentó resistirse a los tentáculos. En cambio, apuntó al aire bajo su propio cuerpo en caída y activó un colchón atmosférico de alta presión justo debajo de su espalda. Chocar.
El colchón de aire improvisado explotó bajo el inmenso peso del lanzamiento, absorbiendo la cantidad justa del impulso fatal antes de que Inasa rebotara sobre el asfalto como una piedra sobre el agua. Una vez. 2 veces. 3 veces. Cada impacto abría un nuevo cráter en el pavimento antes de finalmente lanzarlo contra la fachada de cristal de un edificio de oficinas vacío. Romper. Ventana tras ventana se hizo añicos mientras su cuerpo destrozaba cubículos, escritorios y muros de contención antes de desaparecer finalmente bajo una montaña de hormigón destrozado. Silencio. El polvo se elevaba del edificio en ruinas mientras trozos de mampostería rota seguían cayendo sobre la calle desierta. Muy por encima, Oot permanecía inmóvil. Sus ojos amarillos seguían fijos en la estructura derrumbada. No hubo más movimiento. Los tentáculos que rodeaban sus hombros se contrajeron una vez antes de relajarse lentamente y reformarse en sus brazos. Este era más resistente que los demás, lamentablemente, ahí terminó todo. Cualquier resistencia que el usuario del viento hubiera ofrecido había cesado. Sus alas se ajustaron ligeramente mientras se preparaba para reanudar el vuelo en busca de héroes más fuertes. ¡Woosh! Una estela blanca se elevó hacia el cielo desde detrás de él. ¡Ay! Un héroe profesional se elevó rápidamente usando una gran mochila propulsora de doble motor montada en su espalda. Cañones de aire comprimido se desplegaron desde debajo de ambos antebrazos. ¡Van! 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 Rápidas ráfagas de aire comprimido se dirigieron hacia Oot una tras otra. El sector de alta gama giró la cabeza cuando se produjeron los ataques. Plaf. 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 Y se disipó inofensivamente contra el cuerpo de Oot. Él no muladeó la cabeza. M+. Estas ráfagas de aire eran significativamente más débiles que los enormes y barridos vendavales que el héroe anterior había usado contra él. Aguanta, Erjet. Estamos justo detrás de ti. Otros 2 héroes profesionales emergieron de la rampa de salida de la autopista, corriendo a toda velocidad hacia la destrucción. Maldita sea, ¿qué es esa cosa? Gritó angustiada una heroína profesional vestida con un traje naranja, con el aspecto de una feroz mujer tigre, mientras saltaba sobre un sedán aplastado, con las garras extendidas. El héroe que se deslizaba a su lado echó un vistazo a la fachada destrozada del edificio, la autopista fracturada y el cráter gigante, mientras un sudor frío le corría por la frente. ¿No es eso una de esas cosas de Nomu de las noticias de Tokio? La mujer apretó los dientes. Si es así, no me pagan lo suficiente para esto. A Oot no le importaban sus preguntas. Eres incluso más débil que el último. Al girar su ventilación pectoral directamente hacia el chorro de aire ascendente, el orificio se abrió de golpe. ¡Boom! La onda expansiva ultrasónica de alta frecuencia rasgó el aire como un rayo. Erjet ni siquiera tuvo tiempo de ajustar su trayectoria. La onda de choque impactó de frente, destruyendo el mecanismo de combustión interna de su mochila propulsora. ¡Gaa! El grito de Erjet se vio interrumpido bruscamente cuando la retroalimentación física le reventó los tímpanos. Con su mochila propulsora destrozada, cayó del cielo desde una altura fatal de más de 24 metros. Desde esa altura, el impacto contra el asfalto no solo lo hospitalizaría, sino que se estrellaría violentamente y moriría. ¡Woosh! Una fuerte ráfaga surgió del edificio de oficinas demolido. El cuerpo de Erjet, en caída libre, disminuyó su velocidad antes de ser atrapado y arrastrado en el aire. ¡Ja! Inasa rugió, atrapando al héroe que caía en el aire antes de que se precipitara al vacío. Ambos aterrizaron en el suelo, dando tumbos mientras Inasa destrozaba la tela restante de su equipo antes de detenerse finalmente contra el capó aplastado de un sedán abandonado. ¡Tos! Escutió un chorro de sangre. Sentía que cada nervio de su cuerpo ardía. A través del zumbido en sus oídos, podía oír los gritos lejanos y aterrorizados de los conductores que huían de sus vehículos más adelante en el atasco. ¿Estás bien, chico? La voz de Airhead llegó a sus oídos. Estoy bien, señor. Intentó, pero no logró ponerse de pie. Tranquilo, chico. Te ves fatal. Está bien. Aún puedo, esas fueron sus últimas palabras antes de desplomarse inconsciente al suelo. Ruido sordo. Niño. A reacción. Los 2 héroes, Celine y el señor Texnoblade, corrieron hacia él. El hombre miró a Inasa, con los ojos muy abiertos al ver su estado ensangrentado. No pudo. ¿Quién es este niño? Ni idea, dijo Airhead, mirando hacia arriba. Pero ahora mismo tenemos problemas más importantes. Más adelante, los ojos de Oot brillaban con frialdad. Demasiado débil.
Las palabras resonaron entre dientes apretados. Los dedos de Odd se contrajeron violentamente. Demasiado débil, sus enormes hombros temblaron. Demasiado débil, los tentáculos que colgaban de su espalda se retorcían como serpientes vivientes. Demasiado débil, sus brillantes ojos amarillos recorrieron con la mirada el distrito en ruinas, plagado de edificios derruidos, vehículos volcados y héroes inconscientes. Demasiado débil. El equipo de alta gama echó la cabeza hacia atrás. ¿Dónde están los fuertes? ¡Ra! El rugido resonó por toda la ciudad. El sonido resonó en el cielo como un trueno, haciendo vibrar las ventanas a varias manzanas de distancia. Los pájaros se alzaron en picado hacia el cielo. Incluso los civiles que ya estaban a mitad de la evacuación se agacharon instintivamente al oír el grito monstruoso que los envolvía. A varias calles de distancia, el camarógrafo de televisión casi tropezó cuando el rugido resonó en la intersección. Vuelve a girar la cámara. La lente se acercó inmediatamente al horizonte. Muy por encima del distrito devastado, Odd flotaba inmóvil contra el sol de la mañana en un cielo despejado para que todos los que veían la transmisión pudieran verlo. La joven reportera se llevó una mano al auricular, con el rostro reflejando un creciente temor. En un giro inesperado de los acontecimientos, parece que el héroe que antes luchaba contra la criatura ha sido derrotado. Ella tragó. Increíblemente, el micrófono tembló ligeramente en su mano. El villano, que se encuentra completamente solo, parece estar lanzando algún tipo de desafío. El camarógrafo aumentó lentamente el volumen captado por el micrófono direccional. ¿Dónde son los fuertes? Las palabras distorsionadas se escucharon con claridad durante la transmisión en directo. La expresión del reportero palideció. Parece que está exigiendo oponentes más fuertes. En todo Japón, salas de estar. Restaurantes. Salas de espera de los hospitales. Comisarías de policía. Oficinas de la agencia. Varias televisiones que retransmitían la señal de emergencia mostraban la misma imagen. Por el momento, ningún héroe local ha aparecido en escena. Las autoridades locales instan a todos los ciudadanos a... En otro lugar, la instalación subterránea de Nomu, el tenue resplandor de decenas de monitores iluminaba un laboratorio repleto de maquinaria que zumbaba. En cada pantalla, la misma transmisión en directo mostró lo mismo. Kyuda Igaraki se ajustó las gafas. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Magnífico. Sus dedos ancianos se entrelazaron. La sincronización está progresando incluso más rápido de lo esperado. En un monitor se mostraban las lecturas biológicas de Or. Otra imagen mostraba los innumerables drones que transmitían datos de telemetría desde el campo de batalla. Garaki soltó una risita. Bien. Muy bien. No importa cuántos insectos aplastes, ninguno de ellos te satisface. La sonrisa del viejo doctor se acentuó. Ese instinto, es precisamente por eso que eres mi obra maestra. Muy por encima de Aichi, el rugido de Odd se fue desvaneciendo lentamente. El Giant permaneció suspendido en el aire. Sin embargo, desde que salió de la carretera, su cuerpo no había dejado de expandirse. Los músculos alrededor de ambos hombros se hincharon. Sus brazos se abultaban hacia afuera. La piel se estiraba de forma antinatural dividido. Ambos antebrazos se desgarraron. Fuerte, flexionó los dedos. Necesidad, sus alas se extienden más. Fuerte, la carne alrededor de su torso se engrosó visiblemente. El vapor silbaba entre las fibras musculares en expansión. Sus brillantes ojos amarillos recorrieron con la mirada el distrito en ruinas que se extendía a sus pies. El vapor brotaba violentamente de las aberturas. Entonces, estallido. 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 Varias masas esféricas de carne viva fueron expulsadas violentamente de sus brazos destrozados, lanzándose hacia afuera en todas direcciones como artillería biológica. Cada una giraba rápidamente en el aire antes de comenzar a pulsar. Muy abajo, los héroes restantes miraron hacia arriba con horror. ¿Qué? ¿Lo está haciendo ahora? Antes de que alguien pudiera responder, chocar. Una explosión completamente distinta resonó a 1 kilómetro de distancia, mucho más allá del distrito comercial. Odd se detuvo de inmediato, girando la cabeza bruscamente hacia el origen del sonido. En el horizonte lejano, el techo de un edificio comercial se derrumbó hacia adentro antes de estallar en una imponente nube de humo y escombros. Odd miró hacia allí. Desde su altura, el edificio que se derrumbaba se podía ver a lo lejos.
Antes de que pudiera apartar la mirada, un tenue destello azul, como un rayo, se iluminó brevemente en algún lugar más allá del distrito comercial. Interrogación de cierre. ¡Boom! El aire se rasgó. Un violento estampido sónico resonó por toda la ciudad mientras algo surcaba el cielo a una velocidad imposible. Oda apenas tuvo tiempo de asimilarlo. Aplastar. El proyectil se incrustó limpiamente en la parte inferior de su abdomen antes de salir disparado por el otro lado. Por primera vez desde su creación, los ojos amarillos de Giant se abrieron de par en par. Entonces, ¡boom! El chakra comprimido dentro del proyectil giratorio detonó. La explosión consumió a Oda desde dentro hacia afuera. Su torso se hinchó grotescamente antes de reventar bajo la abrumadora presión. Músculo. Hueso. Carne negra. Fragmentos de alas, todo estalló en una tormenta de sangre ardiente. La onda expansiva arrasó el horizonte, desgarrando el aire circundante mientras trozos del cuerpo del Giant caían sobre las calles en ruinas. En un instante, Oda quedó hecho pedazos. 217. Capítulo 212. El segundo Mangekyo Sharingan 1. El sonido de los helicópteros rasgó el aire mientras el cielo matutino pasaba velozmente junto a tres figuras. Majestic volaba al frente, con su capa ondeando tras él mientras docenas de anillos flotantes de energía transportaban a ambos estudiantes a su lado. Setsuna flotaba con las piernas cruzadas dentro de uno de los anillos, mientras sus manos separadas exploraban el terreno hacia adelante. Momo se encontraba en otra plataforma, con una mano presionada contra el comunicador integrado en su oído, mientras que con la otra sostenía una tableta que mostraba los últimos avisos de emergencia. Se produjo una ráfaga de estática, entonces, los servicios de emergencia han confirmado múltiples víctimas en la zona central de Aichi. Los testigos describen al atacante como una criatura negra alada que coincide con los relatos de los testigos presenciales del incidente de Osu. Se ha ordenado a todos los héroes disponibles que converjan. La expresión de Momo se volvió cada vez más seria. Los informes cambian constantemente. Majestic no miró atrás. ¿Significado? La Liga de Villanos ya fue interceptada esta mañana. Ella frunció el ceño. Me cuesta creer que tengan otro de estos aparatos capaz de hacer esto. Habían pasado meses desde el Nomu que apareció en Usopp. Después de eso, los siguientes que se mostraron en los reportajes nunca estuvieron a ese nivel. El cerebro, All for One, ya estaba muerto, y sin embargo, Setsuna se rascó la mejilla. Tal vez tenían otro escondido en algún lugar. Majestic permaneció en silencio durante varios segundos. Anímate. Esos tipos tienen muchísima suerte, así que no me sorprende demasiado. Sus ojos permanecieron fijos al frente. Si escaparon después de ser acorralados, entonces la operación de hoy ya se ha vuelto mucho más peligrosa de lo esperado. Al igual que todos los demás, habían recibido la transmisión de emergencia dirigida a todos los héroes capaces en las zonas circundantes. Se decía que las órdenes provenían directamente de la propia presidenta. Recapturar a la Liga de Villanos a toda costa. Una orden bastante desesperada, si se lo preguntaba él mismo, pero no había más remedio. ¿Quién iba a pensar que la Liga sería capturada solo para ser liberada de nuevo? Uno solo podía imaginar el descontento que esto causaría una vez que el público en general, ya agotado por los constantes ataques de los villanos, supiera la verdad. Momo se mordió el labio inferior mientras sus dedos volaban sobre la pantalla de cristal de la tableta. Según las últimas actualizaciones satelitales, los héroes locales ya han establecido contacto. Dudo que eso sirva de mucho, murmuró Majestic, ajustando ligeramente las manos mientras dirigía las plataformas. Ra. En ese preciso instante, un rugido monstruoso rasgó el cielo. El sonido era diferente a todo lo que los estudiantes habían escuchado jamás. ¿Qué? Los ojos de Momo se abrieron de par en par. Eso fue. Chicos. La mano derecha flotante de Setsuna volvió de repente a su muñeca, y sus ojos se abrieron de par en par mientras señalaba el horizonte que se desplegaba ante sus ojos. Creo que acabamos de encontrar el epicentro. Miren. Mucho más allá de la ciudad, algo enorme flotaba sobre los edificios. Al principio, solo era una diminuta silueta negra contra el sol de la mañana. Entonces, cuanto más se acercaban volando, cuanto más grande se hacía. Eso es, la criatura flotaba a cientos de metros sobre la ciudad. Enormes alas negras. Más allá de la densa arboleda de rascacielos comerciales, la verdadera magnitud de la devastación parecía bastante mínima.
En comparación con Tokio, o los ataques de villanos más recientes, las zonas circundantes aún parecían estar en bastante buen estado. Los edificios destruidos fueron muy pocos, y dos columnas de humo negro, denso y grasiento, se elevaban directamente hacia el cielo matutino. En el centro, sobre el paso elevado de la autopista en ruinas, una enorme y musculosa sombra se cernía inmóvil contra el sol naciente. Al abrir ligeramente su traje, apareció un resplandor de arco iris entre los espacios y Momo rápidamente formó unos binoculares. Gracias a esto, los rasgos de Odd se hicieron lo suficientemente claros como para distinguirlos. ¿Qué ves?, preguntó Majestic. Antes de que Momo pudiera responder, la criatura se convulsionó repentinamente y de ambos brazos brotó vapor. ¿Qué está haciendo? Estallido. 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 Varias esferas grotescas de carne viva brotaron de su cuerpo. Las masas orgánicas se dispersaron en todas direcciones como proyectiles de artillería. Auge. En ese preciso instante, el sonido de un edificio derrumbándose llegó a sus oídos. Al mirar a lo lejos, se pudo ver, en efecto, un edificio que se estaba derrumbando. Ninguno de ellos tuvo tiempo de especular más. Porque en ese preciso instante, un destello azul surgió de algún lugar de la zona más allá del distrito comercial. ¡Boom! El cielo estalló. Un estruendo sónico ensordecedor persiguió algo demasiado rápido para que cualquiera de ellos pudiera seguirlo correctamente. Incluso el Majestic solo logró captar una vaga estela que atravesaba las nubes. Entonces, aplastar. El proyectil impactó. Atravesó la parte inferior del cuerpo del monstruo antes de que ninguno de ellos se diera cuenta de lo que había sucedido. ¡Boom! El Giant explotó. Una esfera de energía blanco-azulada engulló su torso y la parte inferior de su abdomen desde el interior antes de convertirse en una explosión deslumbrante. Los ojos de Yaoyorozu se abrieron de par en par, al igual que los de todos los demás. Setsuna se quedó con la boca abierta. ¿Qué? ¿Simplemente sucedió? No, ¿de dónde provino el ataque? Muy abajo, los restos de la explosión de Odd seguían cayendo. Trozos de masa grisácea caían sobre el paso elevado de la autopista. Restos de carne que habrían sido más perturbadores si alguien hubiera estado allí para recibirlos. Que, desde dentro de la nube de escombros, resonó una voz distorsionada, completamente confundida, mientras la mitad superviviente del cuerpo de Odd se precipitaba a través del cielo. Su ojo amarillo restante se estremeció al sentir la parte inferior de su torso, o mejor dicho, su ausencia. Un ataque había destrozado su cuerpo, dejando un solo brazo como la única extremidad que emergió. Un torso superior, un brazo, el lado izquierdo de un ala reducido a un muñón y, finalmente, el cerebro expuesto, protegido bajo una piel gruesa. Por suerte, el médico lo había curado. Los restos se unieron rápidamente antes de que brotaran chorros de la carne recién regenerada. ¡Wow! El cuerpo destrozado se estabilizó en el aire mientras continuaba la rápida regeneración. Nuevos huesos y tejidos se extendieron hacia afuera a gran velocidad, seguidos rápidamente por músculos que se arrastraron sobre el hueso expuesto. En menos de 10 segundos, más de la mitad del cuerpo destrozado de Odd quedó como nuevo. Abajo, los ciudadanos que habían presenciado la explosión miraron hacia arriba horrorizados. Todavía con vida, la escena también fue captada por la cámara, lo que provocó que la reportera tragara saliva, con la mano aún en la oreja. Eso es imposible. Damas y caballeros, tras resistir un ataque devastador, el Nomu se regeneró de la nada, solo con su cabeza, el avance de Majestic se detuvo abruptamente. La escena de la regeneración del Nomu hizo que sus ojos se abrieran de par en par con incredulidad. Es realmente igual que el de Usg. Momo tragó saliva. En la ciudad, ahora a unos cientos de metros de distancia, Ood ya no prestaba atención a los civiles. En cambio, giró la cabeza bruscamente hacia el norte, concentrándose por completo en la lejana fábrica en ruinas de donde se había originado el relámpago azul. El poder de ese único ataque, capaz de destrozarle la parte inferior del cuerpo, fue lo único que sus instintos reconocieron. Ahí, los últimos restos de carne sobre el hueso se completaron en la sección de las costillas. Lo fuerte, está allí, con una potente ráfaga de sus propulsores recién formados, el monstruo medio regenerado ignoró por completo a los héroes que se acercaban, lanzándose como un misil negro directamente hacia la zona de donde había provenido el último destello. ¿Se va?, preguntó Setsuna, desconcertada. Majestic inmediatamente tomó sus anillos para perseguirlo. Sin embargo, no habían volado ni 200 metros antes, chocar.
Una de las masas de carne negra impactó en medio de una intersección que se encontraba más abajo. La esfera orgánica rebotó contra la pared y luego comenzó a pulsar. Sensei, Momo lo notó de inmediato. Mira. El capullo carnoso se abrió. Un brazo largo y con garras se abrió paso a la fuerza. Luego otro. Un rugido distorsionado resonó por las calles mientras una criatura humanoide incompleta se arrastraba hacia la libertad, con un líquido fresco alrededor de su cuerpo como un huevo recién eclosionado. No muy lejos, otra cápsula se abrió de golpe. El mismo resultado se repitió al otro lado de la manzana, cuando los proyectiles vivientes comenzaron a eclosionar uno tras otro. Las masas biológicas que Odd había expulsado antes de ser alcanzado se estrelló contra los distritos cercanos. Splash. Uno cayó sobre un estacionamiento. Otro impactó contra el techo de un edificio de apartamentos. Otro se estrelló directamente contra un bloque de oficinas. Los peatones que acababan de salir del vehículo cerca del lugar gritaron. ¡Monstruo! Es otro Nomu. Correr. Una madre agarró a su hijo. Los oficinistas se dispersaron en todas direcciones y los vehículos chocaron al intentar retroceder para alejarse de las crecientes abominaciones. Majestic observó el caos que se desataba bajo sus pies. Maldita sea. Así que eso era lo que eran. Su expresión se endureció mientras dirigía su mirada hacia Or, que desaparecía rápidamente en la distancia. Cambios de prioridad. Los anillos flotantes dieron media vuelta inmediatamente cuando un helicóptero de noticias pasó volando tras Or. Miró a sus alumnos. Lizardi. ¿Estás vigilando a ese Nomu? Creati, conmigo. Sí, señor. Sí, señor. Setsuna saltó inmediatamente del ring, su cuerpo se separó en múltiples pedazos mientras volaba en todas direcciones. Muchos se dirigieron hacia Hyend. Creación. Fijando la mirada en las criaturas en el suelo, la luz del arco iris se desvaneció mientras lo que parecía un lanzamisiles era cargado sobre su hombro. Fuego. Un gran proyectil salió disparado hacia uno de ellos que colgaba de las paredes. El Nomu vio el arma y la golpeó, pero esta se hizo añicos y se convirtió en una gigantesca red de sujeción. Majestic descendió mientras anillos púrpuras se dirigían hacia varios Nomu que cargaban contra él. Unir. Los anillos se cerraron de golpe. Las criaturas tropezaron y se durmieron. Sus cuerpos, tanto la parte superior como la inferior, quedaron atrapados. Momo aterrizó junto a un autobús de pasajeros volcado. Varios pasajeros quedaron atrapados bajo una estructura de acero retorcida. Sin dudarlo, se dio una palmada en el antebrazo. Una luz dorada se extendió sobre su piel. Un gato hidráulico de rescate emergió de su brazo antes de caer pesadamente en sus manos extendidas. Te sacaré de aquí. Todos. Su voz amplificada resonó por las calles. Mantén la calma. Que no cunda el pánico. Sigan a los agentes y evacúen esta zona. Estamos aquí. La llegada de un héroe profesional tranquilizó, aunque solo ligeramente, a la multitud presa del pánico. Claro que no todos apreciaron este gesto. Un oficinista, presa del pánico, retrocedió tambaleándose, resbalando uno de sus zapatos lustrados contra los cristales rotos mientras arrastraba desesperadamente a una joven. Miró a los monstruos que se acercaban, y luego al héroe que, en medio de la calle, dirigía la evacuación. Su rostro se contrajo de pánico. ¿Podrías dejar de intentar ser hormiga y matar primero a esas cosas? Parece que van a escapar. ¿Eh? Majestic se giró. El Nomu inmovilizado al que había sometido hacía apenas unos instantes se incorporó lentamente. Los anillos morados aún sujetaban su torso y piernas, sin embargo, sus músculos comenzaron a hincharse. CRRRRRRK, las ataduras inferiores de los círculos mágicos de Majestic se rompieron en pequeños pedazos. Uf. Bueno, mentiría si dijera que no se esperaba algo así. Pero aún así. Había oído que estas cosas eran fuertes, pero incluso los golpes de suerte tienen este nivel de fuerza. Luego está esa negra que puede regenerarse, levantó las manos. Probablemente sea la primera vez que un civil, precisamente, me insta a matar a un enemigo, ¿verdad? La realidad de la situación tenía un sabor amargo. Ante la situación actual del país, la fe pública completamente fracturada y las facciones villanas más audaces que nunca, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes había desmantelado discretamente las antiguas e idealizadas reglas de oro. Bajo las órdenes directas de la presidenta, todos los héroes en activo recibieron un mandato sombrío y sin precedentes. Autorización absoluta para usar la fuerza letal, sin importar la situación. Sin embargo, conocer la ley era una cosa.
Oírla gritarse en la cara por un contribuyente aterrorizado con un traje arrugado era algo completamente distinto. Aquello le hizo comprender la verdadera magnitud de la desesperación. La sociedad que antaño había alabado y enaltecido a los héroes, al parecer ya ni siquiera quería una sonrisa tranquilizadora. Simplemente querían que los monstruos murieran. Majestic contempló la abominación que tenía delante y sintió una profunda lástima al ver el cerebro expuesto y los ojos vacíos. Hubiera preferido salvarte. Sus dedos se apretaron y los anillos que los rodeaban brillaron con más intensidad. Pero hay demasiadas vidas que dependen de mí. Con esa aberración alada dirigiéndose a toda velocidad hacia el Distrito Norte, y sus propios límites fallando, no podía permitirse el lujo de dudar. Lo lamento. Silencio. Dos destellos naranjas cruzaron justo delante de él. Los enormes antebrazos del gnomo giraron en el aire antes de estrellarse contra el pavimento a varios metros de distancia. ¿Qué? Los ojos de Majestic se abrieron de par en par. La criatura misma parecía igual de confundida, mirando fijamente los muñones donde antes estaban sus brazos. Entonces, retumbar. La calle bajo sus pies se derrumbó repentinamente. Trozos de asfalto se plegaron hacia adentro como si la tierra misma se hubiera vuelto líquida. El gnomo cayó hasta la cintura en la abertura. Antes de que pudiera salir, chocar. El suelo se cerró de golpe alrededor de la parte inferior de su cuerpo, aprisionándolo como si fuera hormigón endurecido. Gra. Luchó violentamente. A varias calles de distancia, aplastar. 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 Se repitió exactamente la misma escena. Todos los gnomos perdieron repentinamente ambos brazos. Todas las calles estallaron en caos. Toda criatura quedó enterrada hasta el pecho antes de poder alcanzar a otro civil. Por un breve instante, el campo de batalla quedó extrañamente silencioso. Holmes alzó la cabeza y vio innumerables plumas volando hacia un edificio cercano. Esos son, una figura apareció rápidamente en lo alto de un edificio. Plumas escarlata flotaban en el cielo como innumerables hojas que caían. Algunas alas surcaban el aire limpiamente. Otras envolvían con delicadeza a civiles aterrorizados, alejando a niños y heridos del peligro con sorprendente cuidado. El dueño de esas alas se rascó la nuca con una sonrisa despreocupada. Vaya. Acaba de acabar con un grupo entero de gnomo en menos de un segundo. Apenas habían llegado, y él, el verdadero héroe profesional, ni siquiera había tenido tiempo de hacer nada antes de que todas las amenazas fueran neutralizadas. Si sigue así, puede que me robe el protagonismo todo el tiempo. Por cierto, ¿a dónde se habrá ido? Sus ojos inquisitivos se fijaron rápidamente en Majestic, que yacía en el suelo. Oye, Emma. Más plumas salieron disparadas en ráfagas carmesí. Sin mirar, Aux comentó casualmente. ¿Te importa si tomo prestada tu zona de desastre un rato? Estoy entrenando a mis becarios, así que, ¡boom! Una explosión resonó en la distancia. 218. Capítulo 213. El segundo Mangekyo Sharingan 2 boom. Una columna de humo surgió varias cuadras al norte. La onda expansiva se extendió por los tejados. Majestic miró inmediatamente hacia allí. Antes de que pudiera decir nada, la voz de su becario se escuchó a través del sistema de comunicaciones entre ráfagas de estática. Oye, Sensei. ¿Es posible que lleguen refuerzos por aquí? ¿Qué está sucediendo? En el otro extremo de la ciudad, oculta tras una torre de vigilancia oxidada que dominaba el distrito industrial abandonado, la parte superior del cuerpo de Setsuna Tokage se asomaba por el borde de un tejado, contemplando la escena que se desarrollaba abajo. Lo seguí desde la distancia, tal como me ordenaste, hasta que llegó a un edificio industrial derrumbado, su cuerpo estaba partido en docenas de partes, con el ceño fruncido ante la escena que tenía delante. Cuanto más miraba, menos se parecía a las consecuencias de un ataque aleatorio. Las columnas de soporte estaban dobladas por la mitad y la calle parecía irreconocible. Esto no parece obra de los Nomu. Otra explosión resonó en toda la fábrica. ¡Bum! El polvo rodó por el complejo destrozado. Entonces, su cabeza flotante captó el movimiento. Allá. En medio de la destrucción, Oot permanecía erguido entre los escombros. Zarcillos de un negro azabache se extendían desde su espalda, retorciéndose lentamente en el aire. Varios de ellos se habían clavado en los restos derrumbados. Esparcidos a su alrededor yacían los cadáveres de hombres y mujeres maltratados. Solo dos habían sobrevivido. Uno de ellos tosió violentamente, con sangre goteando de la comisura de sus labios mientras forcejeaba contra el agarre aplastante.
Déjalo ir. El brillante ojo amarillo de Odd se posó sobre él. Luz, la leve herida en su pecho, producto del ataque del hombre, sanó rápidamente. ¿Dónde está? Su agarre se apretó. El rostro del hombre se puso morado al instante. La luz, venir, de... se ha ido. Odd permaneció completamente inmóvil, entrecerrando los ojos. Mentiras, crack. Otro tentáculo se enroscó con más fuerza alrededor de las costillas de uno de los prisioneros. El sonido nauseabundo de los huesos desmoronándose resonó por toda la fábrica vacía. El hombre aulló de agonía. Lo juro. Ese bastardo blanco simplemente desapareció. No sé nada. Los ojos de Odd se entrecerraron. Entonces, Skelch. El rostro del hombre se tensó. Acto seguido, se desplomó al suelo, sin vida. Nakime, que había permanecido inmovilizada todo este tiempo, sintió que la sangre se le helaba. Ese bastardo, le tembló un ojo. Tras soltar el cadáver, los ojos brillantes de Odd se posaron en el último superviviente. Morir. Alzó un grupo de gruesos y retorcidos tentáculos negros, apuntando a su pecho. Pero antes de que pudieran atravesarla, el suelo bajo las piernas de Odd se abrió. Retumbar. Enormes losas de tierra se elevaron desde todas direcciones, plegándose hacia adentro como mandíbulas gigantescas. Capas y capas de piedra comprimida chocaron entre sí, encerrando por completo el High-End dentro de una colosal cúpula de roca sólida. Una nube de polvo se elevó al cielo. La mandíbula flotante de Setsuna casi se desprendió del resto de su rostro. ¿Qué está pasando? ¡Fuosh! Una mancha negra pasó a toda velocidad junto a ella, y el viento resultante casi dispersó cada pedazo de su cuerpo. Vaya. La figura no aminoreó la marcha. Un chakra naranja brotó a su alrededor, cubriendo su cuerpo de pies a cabeza. Crujido, 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 una gigantesca caja torácica translúcida se materializó a su alrededor, seguida de un enorme brazo esquelético que se extendía desde un costado. La energía naranja se condensó rápidamente en su agarre para formar una hoja de energía de proporciones ridículas. El esquelético Susanoo se balanceó sin dudarlo. SHRRRRKKK. La espada resplandeciente atravesó la prisión de piedra como si fuera de papel. La resistencia que siguió duró apenas una fracción de segundo. Aplastar. La hoja se abrió paso a través de la carne. ¡Boom! La gran prisión de piedra se partió limpiamente en dos cuando una violenta onda expansiva arrasó el distrito industrial, esparciendo polvo y escombros en todas direcciones. Trozos de roca cayeron del cielo. Abajo, la enorme espada se detuvo lentamente. Los ojos de Nakime se abrieron de par en par. ¿Qué acaba de? Mientras tanto, lo esquivó. Detrás de su máscara, la expresión de Yuta se ensombreció. Justo en ese instante, una onda sónica surgió de la nube de escombros. Dentro de su Susanoo, Yuta se quedó paralizado por un momento. Casi de inmediato, varios tentáculos negros brotaron de la piedra que se derrumbaba. Se dirigieron hacia él desde múltiples puntos ciegos. Clan. 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 Cada golpe impactó contra las costillas brillantes de Susanoo. Aún en el aire, la construcción de energía salió disparada, y Yuta con ella a varios metros de distancia antes de abrir un cráter en la tierra. En las zonas de colisión no apareció ni una sola abolladura. TCH. Yuta chasqueó la lengua mientras recuperaba el control. Parálisis temporal. Su mirada se posó en la mitad inferior partida de un cuerpo que yacía sobre piedras destrozadas. De verdad creí que lo tenía con esa. Se rascó el costado de la máscara mientras se ponía de pie. En el instante en que levantó la cabeza, sus miradas se cruzaron. Muy por encima del complejo en ruinas, Odd flotaba inmóvil en el cielo matutino. El abdomen inferior y las piernas de High-End habían desaparecido por completo, partidos limpiamente en dos por el golpe inicial. Pero una horrible y retorcida red de fibras musculares negras y hueso fresco ya se extendía desde su cintura, regenerando la parte inferior de su cuerpo desde el estómago hacia abajo a una velocidad imposible y nauseabunda. En el último momento, el High-End irrumpió a través de la prisión que se derrumbaba, provocando que el tajo destinado a su cabeza fallara por muchos centímetros. Desafortunadamente, era poco probable que una oportunidad así se repitiera. Frente a él, los ojos amarillos de Odd lo observaban con gran atención mientras continuaban regenerándose. Tú, la voz áspera de 2 tonos descendió. ¿Sigues en pie? Yuta ladeó la cabeza, devolviéndole la mirada. Así que el informe no era descabellado. De verdad que sabes hablar. La hoja naranja que sostenía Susanoo se disolvió en motas de chakra.
De camino hacia aquí, Aux había transmitido prácticamente todo lo que había escuchado a través de su comunicador. Un gnomo inteligente con regeneración rápida, múltiples peculiaridades y una adaptabilidad extrema. En resumen, otra cosa más que, al parecer, ocurrió después de la cuarta temporada. Yuta frunció el ceño. La velocidad vertiginosa de la hiperregeneración de esta criatura era mucho más escandalosa que cualquier cosa que recordara del incidente inicial en la USG en la línea temporal original. Sin embargo, eso podría deberse a que el gnomo de la USG nunca necesitó regenerar todo de la cabeza hacia abajo. Su clon había golpeado a esta criatura con un railgun de chakra de máxima potencia, infundido con rayos, y aún así no había muerto. A partir de los recuerdos que su cerebro procesó después de que el clon se disipara, la conclusión era clara. La única manera de acabar definitivamente con esa cosa era destruir por completo la cabeza antes de que pudiera regenerarse automáticamente. Sin embargo, mis ataques habituales no van a servir de nada aquí. El rayo cañón de riel era sin duda una de sus técnicas ofensivas más poderosas. Una versión evolucionada del ataque que había usado una vez contra All for One. Incluso con apenas un tercio de su chakra, un clon de sombra aún podía replicar su fuerza destructiva. Desafortunadamente, ambas versiones requerían una carga inicial totalmente irreal, eran completamente inadecuadas para un combate aéreo rápido y consumían una cantidad astronómica de chakra. Más importante aún, prefería no utilizar poderosas técnicas basadas en rayos fuera de su personaje público de colmillo blanco siempre que fuera posible, para mantener ocultas sus habilidades. La conversación de Aizawa aún resonaba en su mente. Sin embargo, el gnomo que tenía delante poseía una velocidad de reacción extraordinaria. Sin ella, simplemente no disponía de un ataque físico convencional capaz de neutralizarlo de un solo golpe. Pensándolo bien, probablemente esta era la tercera vez que su estilo de combate preferido se topaba con un oponente para el que no estaba diseñado. Como un intercambio de puñetazos convencional solo me hará perder el tiempo, tendré que recurrir a otra cosa para matarte. Para entonces, la regeneración de Odd estaba completa. Al oír las palabras de Yuta, sus brazos se hincharon de forma exagerada. Matar, su ojo amarillo se entrecerró. A mí. Whoosh. En el instante en que pronunció la última palabra, Odd desapareció y apareció justo delante del Susanoo de Yuta. ¡Boom! La fuerza de la colisión creó una onda expansiva que lanzó escombros en todas direcciones. Es más rápido de lo que pensaba. En el Susanoo, seguía intacto. Al principio quiso esquivarlo, pero se dio cuenta de que el criminal aún lo seguía. Además, su agilidad con el escudo puesto no era precisamente la mejor. Sin embargo, no tuvo que apartarse. Un ala negra se movió rápidamente. El impacto golpeó las costillas de Susanoo. ¡Claaban! El esqueleto translúcido se deslizó de lado por el suelo de la fábrica, abriendo dos zanjas en el hormigón armado antes de detenerse finalmente. Sin pausa, fuip. 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 Docenas de tentáculos negros brotaron de la espalda de Odd. Descendieron desde todos los ángulos. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Cada colisión resonaba como enormes campanas en todo el distrito industrial. Trozos de hormigón salían disparados por los aires. El ojo visible de Yuta permanecía fijo en Odd. Velocidad de reacción, excelente. Fuerza, bastante escandalosa. Honestamente, en el estado actual del país, ¿hay alguien que pueda vencer a esto aparte de mí? Al ver que sus ataques no surtían efecto, Odd condensó sus tentáculos y golpeó, para luego quedarse completamente inmóvil al instante siguiente. Mugen Koya Burubum. El mundo cambió al instante. El color se desvaneció del universo. Con una visión de túnel, todo se transformó antes de volver a su estado original. El cielo carmesí se extendía en todas direcciones sin horizonte. Para cuando Odd recuperó la consciencia, la ciudad había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por tierra agrietada y una luna de color rojo sangre. ¿Dónde es esto? El monstruo tropezó, girando la cabeza, sin ver más que un páramo desolado. A 20 metros de distancia, Yuta se alzaba sobre una escarpada aguja de tierra seca. Parece que ha pasado una eternidad. Al contemplar el espacio árido, su mente regresó a la noche en que luchó contra Overaul y quedó reducido a un estado lamentable. Si en aquel entonces hubiera tenido siquiera un 10% de control sobre sus habilidades, no habría necesitado recurrir a este salvavidas, al que solo había tenido acceso gracias a la pura suerte. ¡Zas! Oda apareció ante él justo en ese momento. Estallido.
La onda expansiva hizo añicos la tierra árida. Yuta, aún con su caja torácica de Susanoo, salió ileso. La tierra se elevó, atrapando al Giant y arrastrándolo bajo tierra. Desafortunadamente, eso no bastaría para acabar con él. En los días transcurridos desde que recuperó su Mangekyo Sharingan, Yuta finalmente comprendió por completo el alcance de sus habilidades con el Mangekyo Sharingan. El ojo izquierdo, Mugen Koya, era un genjutsu similar al Tsukuyomi, que le permitía arrastrar a un oponente a un mundo ilusorio. El tiempo se dilataba de forma similar, lo que le permitía extender un solo segundo en el mundo exterior mientras su chakra lo permitiera. La diferencia, sin embargo, radicaba en que las víctimas no podían ser sometidas a tortura a voluntad. En este mundo, los oponentes tenían la misma capacidad de decisión que en la realidad, y él era incapaz de manipular su percepción o infligir dolor ilusorio. Sin embargo, lo que le faltaba en esos aspectos lo compensaba con otras ventajas. El terreno era completamente suyo para manipularlo a su antojo con un simple pensamiento. Además, cualquier herida sufrida en este mundo ilusorio seguiría siendo una ilusión. Aparte de la tensión provocada por el Mangekyo Sharingan, las heridas sufridas antes de su uso también podían borrarse a voluntad. Lo verdaderamente aterrador era aplicar el efecto inverso al oponente. Cualquier herida que sufriera en el mundo ilusorio se trasplantaría perfectamente a su cuerpo real, como un Izanagi inverso. Sin embargo, esta función era contrarrestada por personas con una regeneración prodigiosa. Por lo tanto, se le exige que vaya un paso más allá. Yuta cerró los ojos con fuerza, concentrando la mayor parte de sus reservas de chakra en su pupila. El patrón dentro del ojo giró hacia atrás, activando su segunda técnica de pupila oculta. Keiyaku, el pacto. Por un juramento vinculante sobre mi propia carne, renuncio a mi propia regeneración. Durante las próximas 24 horas, que ninguna herida en mi carne se cierre por sí sola. Renuncio al uso de Mugen Kia. Que este ojo permanezca cerrado para siempre hasta que hayan transcurrido 7 amaneceres. A cambio, concédeme el poder de ignorar los límites de mis ojos, para que pueda invocar, estallido. La fuerza de la naturaleza surgió de la tierra, rugiendo mientras se precipitaba hacia mí. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Un Susanoo perfecto Burum.